Invitamos a pasar a la trila a la doctora Diana Carolina Torres García. Muy buenas tardes para los honorables y las honorables congresistas de este país. Mi nombre es Diana Carolina Torres. Decía mi abuela que los últimos serán los primeros. Espero quedar de primera en esa lista de 10. Soy abogada, especialista en Derecho Comercial. Tengo igualmente una especialización en gerencia, una maestría en Administración de Negocios, igualmente una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy cursando un doctorado en Educación. Tengo el privilegio de estar hoy aquí frente a ustedes para que conozcan esta hoja de vida y cuáles son las propuestas que tengo en caso de llegar a ser la Contralora General de la República. Mi vida laboral la he desempeñado principalmente en el sector público. He tenido la posibilidad de ser ordenadora del gasto, pero la mayoría del tiempo en el sector público me he desempeñado en entes de control. Fui Contralora Provincial de la Contraloría General de la República, amo esa entidad y la conozco. Igualmente fui Contralora Delegada de la Contraloría General de Antioquia y tuve la posibilidad también de ser Contralora General de Antioquia. Acabo de terminar mi periodo como Contralora General de la ciudad de Medellín y he sido docente de cátedra durante varios años. Me he desempeñado en la cátedra universitaria en varias universidades, especialmente en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Público y en el tema de responsabilidad fiscal. Creo que la cátedra universitaria me ha dado también esa fuerza y esa posibilidad de creer en el cambio, de creer en que las instituciones pueden mejorar y que con los cambios que desde el mismo Senado y desde la Cámara se han venido dando en el control fiscal, estoy convencida de que se puede hacer un gran trabajo en la Contraloría General de la República. Soy una mujer apasionada por lo que hago, una mujer que se ha hecho a pulso, que ha tenido la posibilidad de crecer con mucho esfuerzo y que ahora tiene el honor de estar aquí frente a ustedes exponiéndoles las siguientes propuestas. Dentro de las propuestas que traigo como planes, como bases del plan estratégico en la Contraloría General de la República, pues la primera línea estratégica sería la relacionada con el control y la vigilancia fiscal, que es en últimas la misión de la Contraloría. En esta área creo que se han venido dando unos cambios bien importantes con todo el tema de los avances tecnológicos y con el tema también del acto legislativo 04. Entonces aquí lo que se propone básicamente es seguir trabajando por hacer un control fiscal eficiente y oportuno. Creo que el tema del control preventivo tiene que ser una oportunidad para las Contralorías y para la Contraloría General de la República, una oportunidad para poder volver a recuperar la confianza en esta institución, hacer que la ciudadanía, que el país entero entienda que realmente el control fiscal es importante, que realmente el control fiscal se necesita en Colombia y que pueda la Contraloría General de la República, de la mano con la ciudadanía y con el Congreso de la República, realmente vigilar de manera acertada los recursos públicos. En la siguiente diapositiva podrán ver también como segundo eje estratégico está el tema del talento humano. Creo que si la Contraloría General de la República busca ejercer una vigilancia adecuada de los recursos públicos, tiene que ser la misma Contraloría General de la República la primera en dar ejemplo. Si vamos a hacer una vigilancia de la forma en que administran los recursos, la Contraloría General de la República tiene que ser la primera en administrar bien sus recursos. Creo que de pronto hemos enfocado mucho también en algunas intervenciones el trabajo a lo que se va a hacer desde la Contraloría hacia afuera, pero creo que es fundamental lo que se va a hacer en la Contraloría hacia adentro, porque lo primero que nosotros necesitamos es garantizar que la misma gente de la Contraloría General de la República y en mi administración, si ustedes y Dios me dan la oportunidad de estar ahí,
es garantizar la transparencia de los servidores de la Contraloría General de la República, garantizar la capacidad y la idoneidad de los servidores de la Contraloría General de la República, porque tienen que ser esos servidores más expertos aún que los mismos ordenadores del gasto para poder hacer una verdadera vigilancia fiscal. Adicionalmente, creo profundamente en que en la medida en que como gerentes de una institución trabajemos por el bienestar y el talento humano, por la felicidad de sus funcionarios, vamos a obtener mejores resultados en el marco del control fiscal. Otro eje estratégico y que creo que tiene que ser fundamental, y más con los nuevos modelos de auditoría que se presentan en el mundo, es el tema de la vigilancia de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer una vigilancia y un control fiscal solamente desde el punto de vista de lo que es el recurso en el contrato. Pero cuando nosotros vigilamos las políticas públicas, podemos también entender cómo se está manejando de manera general y específica el recurso público en el país. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros como Contraloría hacemos una revisión, por ejemplo, de las políticas públicas en equidad de género, de las políticas públicas en salud o de las políticas públicas ambientales, podemos no solo darnos cuenta de cómo se está haciendo la inversión y cuánto se ha gastado, sino que podemos darnos cuenta que llevamos 5, 10, 15 años invirtiendo en los mismos temas, en los mismos programas, y que de pronto no se han obtenido los resultados que se esperaban cuando desde el Congreso de la Nación se creó esa política pública. Entonces, eso nos va a permitir también que las entidades del Estado puedan redireccionar sus recursos y que sepan exactamente dónde y cómo esa inversión va a ser más eficiente, más económica, más oportuna y más eficaz. Adicionalmente, y otro de los ejes centrales del plan estratégico que propongo, es el tema de la protección y defensa de los recursos naturales. Este tema es fundamental porque a veces no tenemos en cuenta que los recursos naturales también son recursos públicos y son los más difíciles de controlar. Hacer la revisión de un contrato, hacer la revisión de un proyecto no es fácil, pero hacer la revisión de cómo se administran los recursos naturales en el país es muy complejo. Y tiene que ser la Contraloría General de la República la encargada precisamente de establecer mecanismos reales de valoración de costos ambientales que nos permitan entender cómo en Colombia se están manejando los recursos naturales. Lograr hacer una concientización para que tanto el sector político como la academia, como la ciudadanía en general, entendamos que es nuestra función también defender los recursos naturales, que el mayor costo para el país es la pérdida de recursos naturales, y a través no solamente de la vigilancia y el control fiscal que habitualmente se ha venido haciendo, sino también a través del ejercicio de acciones populares que puede iniciar la misma Contraloría conforme a los lineamientos que da la ley, generar grandes cambios y transformaciones en la protección de estos recursos. Seguidamente tenemos la otra línea, que es la participación ciudadana. Al respecto quiero decirles algo importante, y es lo siguiente. En primer lugar, es necesario garantizar la defensa de la participación ciudadana, pero por otro lado hay que entender que la participación ciudadana es fundamental para el ejercicio del control fiscal. Por fortalecida que esté una Contraloría y por la experiencia que he tenido, es imposible que las Contralorías del país lleguen a hacer una cobertura del 100% de los programas y proyectos que se ejecutan en el país. Sin embargo, cuando podemos articular ese control fiscal con la participación ciudadana, podemos incluir a la ciudadanía que nos ayude a hacer un control exacto y específico de temas como, por ejemplo, el plan de alimentación escolar, o como, por ejemplo, el mismo tema de los recursos naturales, que es tan difícil para las Contralorías hacer una cobertura en tiempo real del 100%, porque eso nos implicaría estar yendo a las instituciones educativas para mirar cómo se está invirtiendo ese recurso día a día. Y eso no lo alcanzan a hacer las Contralorías, pero sí lo puede hacer perfectamente la ciudadanía de la mano de la Contraloría y con una adecuada capacitación. Decía al respecto el Eleonor Ostrom, que es Premio Nobel de Economía, que cuando la participación ciudadana se incluye en la ejecución de los proyectos siempre van a ser más exitosos, y eso implica que el recurso público siempre será mejor manejado cuando la ciudadanía bien capacitada y con una capacidad también de entender el recurso público como propio ayuda en el proceso de control y vigilancia de los recursos públicos.
Para finalizar, creo que no podemos dejar de lado el tema de la gobernanza, porque estamos actualmente en un sistema que propende relativamente por un modelo de la nueva gerencia pública. Y en la nueva gerencia pública tenemos que entender que no podemos seguir viéndonos como entes autónomos y aislados, ¿sí? Los resultados siempre van a ser mejores, siempre van a ser más contundentes. Los recursos públicos se van a manejar de una manera más eficiente cuando trabajamos de manera articulada. Es necesario que la Contraloría logre hacer una verdadera articulación interinstitucional, no solamente con la Procuraduría y la Fiscalía para el tema de las investigaciones, sino que además es fundamental también que se haga una articulación con la academia y con los diferentes sectores privados y con la ciudadanía en general, como ya lo había mencionado. Si logramos hacer eso en el marco de la nueva gerencia pública, sé que podremos tener mejores resultados y a un menor costo, que en últimas también es lo que se quiere. Ya para finalizar, quiero contarles también que tuve la fortuna de ser la presidenta de la Comisión Regional de Moralización en Antioquia, y con esta experiencia también creo que tenemos que llegar a una conclusión. Y algún candidato lo mencionaba, la corrupción no puede ser solamente un problema de la Contraloría General de la República. Es fundamental entender que el control es necesario, que hay que seguirlo haciendo, que hay que establecer cada vez más metodologías para que el control siga siendo más eficiente, pero que es necesario también partir de las bases y buscar espacios para transformación cultural que permita a los niños, jóvenes y adultos empoderarse de su país, entender que el país necesita del trabajo articulado de todas las esferas de la sociedad, y que es más también un tema de principios para que en unos años podamos tener los resultados que hemos esperado y el país que ustedes, señores congresistas, sueñan. Ya para finalizar, entonces, quiero agradecerles por la atención que me han prestado, igualmente poner en su consideración mi hoja de vida, esperando tener la posibilidad no solamente de llegar a los 10 primeros, sino también de ser la segunda mujer en 100 años de historia de la Contraloría General de la República en ocupar este honorable cargo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carolina, por su intervención. Algunos de los senadores o representantes que aún están en el recinto desean preguntarle algo a la doctora Carolina. Doctor Murillo. Carolina, muchas gracias y muchas felicitaciones por esa presentación, y como antioqueño me siento muy orgulloso que paisanos estén participando activamente de esta